En este video se muestra la simulación de una celda de manufactura utilizando los programas de CellSetup y RoboCell. El primer programa que nosotros tenemos aquí es CellSetup y los elementos que van a componer nuestra celda de manufactura son este alimentador por gravedad, este alimentador va a estar con un cubo, este alimentador por gravedad con un cilindro. El cubo va a ser maquinado por esta fresadora CNC que nosotros vemos aquí y el cilindro será maquinado en un torno CNC como el que tenemos acá. Finalmente, ambas piezas, una vez que sean maquinadas, se colocarán en este rack. Como se puede observar, ya nos encontramos en el software de RoboCell. Cabe mencionar que el robot que estamos utilizando es el 4U, el cual vemos que cuenta con una base que se considera como el eje 7 para deslizarse. Con la final de optimizar el tiempo para el video, en este momento solo se mostrará el proceso de maquinado del cubo, el cual es muy parecido al visto el ejemplo en clase. Posteriormente se grabarán las posiciones para el programa, para el proceso de maquinado del cilindro. Por lo tanto, comenzamos. Vemos que la celda esté reiniciada y corremos el programa desde cero. Como vemos aquí, el robot se está acercando en 3 movimientos. Cierra el gripper y vemos que no hay movimiento por parte del cubo, por lo tanto lo ha agarrado de una forma suave. A continuación va a comenzar a desplazarse sobre su base hasta llegar a la fresadora. Vemos que el robot está a punto de llegar a la fresadora. Se detiene y posiciona la pieza para el proceso de maquinado. El choc presiona la pieza y empieza el ciclo. A partir de ahí son 12 segundos o 120 décimas de segundo las que se encuentra operando. Por lo tanto, procedemos a esperar. Y observamos cómo el robot toma la pieza, se desplaza hacia el rack, y en 2 movimientos procede a dejar el cubo. Posteriormente regresa a la posición 12 y ahora se posicionará a la altura donde está el cilindro para hacer el proceso de torneado. Para optimizar el tiempo del video se han pregrabado unos movimientos con unos números diferentes a los que colocaremos en este momento, para lo cual nos apoyaremos de la instrucción ir a posición. En este caso se ha grabado ya la posición 18. Sin embargo, la renombraremos. Veremos qué es lo que hace al ejecutar solamente esa línea. Entonces vemos como de la posición 12, que es en la que estaba, cambia a la posición 18, que es en donde va a agarrar al cilindro. Vemos que ha cambiado. Giramos un poco el pitch, el roll, giramos un poco el roll y nos apoyamos de las vistas parece una buena posición. Por lo tanto, a esa ya la podemos grabar como nuestra posición y siguiendo la numeración sería entonces la posición número 15. Grabamos la posición número 15. Cambiamos la instrucción, que ahora en lugar de ser la posición 18 sea la 15, presionamos OK y lo mismo hicimos para las siguientes posiciones. La posición que seguiría
es la 19. Aquí cambiamos el orden. Esta sería la 15, esta sería la 19, y vemos lo que hace la posición 19 al ejecutar solamente esa línea. Vemos que la posición 19 se acerca mucho a la pieza únicamente para, a lo largo del eje X, desplazarse y agarrar el cilindro. Por lo tanto, esta posición ya está correcta, y entonces la podemos grabar con el número 16 para continuar con la numeración. Entonces presionamos grabar, cambiamos el nombre de nuestra posición y ya está. Finalmente, observaremos cómo la posición 20 es la que tiene que llegar al cilindro para posteriormente cerrar el gripper y levantar el cilindro. Por lo tanto, buscaremos poner otra posición por debajo de esta, aquí. Le ponemos posición 20, le damos OK, vemos que la posición 20 haga bien su trabajo al ejecutar solo esa línea, y vemos que sí se acerca de manera correcta. En el Gravity Feeder no hay ninguna colisión, entra por en medio, ahí se puede observar. Por lo tanto, ya podríamos regrabar esta posición. Entonces, para continuar con la numeración, a esta le vamos a llamar posición 17. Grabamos, cambiamos el nombre, cerramos el gripper, y hacemos una prueba. De igual forma, ya se había pregrabado un movimiento, el cual era el movimiento 21, con la finalidad de desplazarse sobre el eje Z hacia arriba, con la finalidad de que no colisionara ningún elemento, tanto del Gravity Feeder como el cilindro o las pinzas del robot. Por lo tanto, vemos cómo funciona el programa a partir de esta línea. Ejecutamos esta línea, cerramos el gripper, nos movemos hacia arriba y vemos que no ha habido colisión. Por lo tanto, este movimiento ya es seguro, y este movimiento 21 lo que vamos a hacer es renombrarlo para seguir con la numeración correcta. Entonces, una vez que nos cercioramos de que el movimiento 21 sí funciona, es decir, que ha levantado el cilindro y no ha habido colisión, procedemos a cambiar su nombre. Como esta es la posición 21 en la que se encuentra, entonces lo que hacemos es colocar la numeración que sigue, en este caso sería 18, únicamente es para cambiar la numeración y tener así una secuencia correcta y entender cómo es que están ocurriendo los movimientos. Entonces, una vez que grabamos esta posición como posición 18, cambiamos el nombre aquí, vemos OK y procedemos a evaluar una vez más, línea por línea, la siguiente instrucción, el siguiente movimiento del robot. Ok, ese movimiento sin problema lo podemos considerar nuestra posición número 19. Por lo tanto, la grabamos y hacemos el cambio. Vemos en qué consiste este movimiento 23. Lo que queremos hacer es rotar el scorebot de tal forma que cuando entra al torno, pues meta la pieza de forma horizontal. Entonces este movimiento 23, vamos a grabar esta posición como nuestra posición 20. Y este 23 lo cambiamos por un 20. Ahora, nos está diciendo que se va a activar el motor del conveyor, que se va a desplazar el conveyor y
Este 290 ya se había calculado previamente, ya se habían hecho pruebas, tal forma que sepamos que a los 290 el robot va a llegar al torno. Por lo tanto, pues hacemos la ejecución de ese ciclo. Ahí vemos el tiempo de espera. En el momento que llegue presionaremos stop y una vez más evaluaremos esta posición 27. Corremos la línea sola, nos damos cuenta que no hay riesgo de colisión, por lo tanto podemos hacer el nombramiento. Y esta posición en la que nos encontramos es ahora, siguiendo con la numeración, la número 21, la guardamos y cambiamos el nombre aquí. ¿Ok? Posteriormente, seguimos con la ejecución de las siguientes líneas. Ese movimiento que nosotros vemos es el movimiento 24. ¿Ok? Por lo tanto, procedemos a cambiarle número 22, lo guardamos y cambiamos aquí. Ahora procedemos a evaluar el movimiento denotado por 25. Nos damos cuenta que pese a que ya está en riesgo no ha habido ninguna colisión, por lo tanto si es una posición que nos acerca y al no haber colisión pues nos permite seguir avanzando. Por lo tanto esta 25 la vamos a renombrar 23, la guardamos y la cambiamos aquí. Ahora bien, una vez que ya hemos evaluado el movimiento 23, vamos a evaluar este que está denotado por el 26. Vamos a correrlo solo. Nos damos cuenta que no hay colisión. Sin embargo, podemos observar que todavía no ha llegado al shock. Por lo tanto, procedemos a desplazarnos. Este problema puede deberse a que en la simulación el robot no ha llegado a la posición como en la vez pasada, por lo tanto procederá a ejecutarse una vez más para asegurarnos que esta vez sí llegue hasta donde llegaba previamente. Y efectivamente, como se prevía, el programa presenta fallas al estar en contacto con la grabadora, por lo tanto en los desplazamientos de la banda, que es cuando este problema sucede, se cortará la grabación. No se ha movido absolutamente nada del programa, sin embargo vemos que la pieza está dentro del área para que las mordazas del shock la abracen, por lo tanto pues ya podemos hacer correctamente el nombramiento de este movimiento como movimiento 24. Entonces grabamos esta posición como la 24 y cambiamos su nombre aquí. ¿Ok? Corremos la línea. A continuación se prendería la salida correspondiente al shock, por lo tanto lo abrazaría. Nos damos cuenta que la pieza ya lo abraza. Se abren las pinzas y va a la posición 28, por lo tanto descartamos que haya algún error con la posición 28. Vemos que no hay ningún problema, parece que ya libra la pieza, por lo tanto podemos a ese movimiento 28 nombrarle movimiento 25, grabarlo y cambiar su nombre. 25. Ok, y vemos cómo funciona el movimiento 29. Vemos que hay una colisión, por lo tanto procederemos a arreglarlo. El problema entonces ha sido solucionado. Se ejecuta la línea desde
Se ejecuta el programa desde la línea 25, que es en donde el robot se había quedado. Ejecutamos la línea 26, vemos que ya no hay choque, ya no hay colisión, por lo tanto ya se ha nombrado como 26, siguiendo con la numeración. Posteriormente ejecutamos la siguiente línea y vemos que tampoco hay colisión, por lo tanto sin problema se puede guardar, y una vez que ya ha llegado a esa posición se coloca en la posición 21, la que ya se había declarado previamente. Entonces se ejecuta la línea, descartamos que haya cualquier otra colisión, vemos que no hay colisión y por lo tanto ya podemos ejecutar el programa. Estas tres líneas que no han sido nombradas correctamente, primero nos cercioraremos de que la operación se haga correctamente para que no haya tantos cortes. Vemos que entra la pieza, la ha tomado sin problema, la suelta el shock y hasta ese momento no ha habido colisiones, por lo tanto ya podemos proceder con el nombramiento. Una vez que se suelta el gripper, se ha conseguido sacar el cilindro sin haber colisiones. Por lo tanto ya procederíamos al paso final, que únicamente correspondería a colocar la pieza dentro del rack junto con el otro cubo. Observamos que ha habido un ligero cambio de planes. Se esperaba que el cilindro se colocara junto al cubo, pero debido a los límites de los ejes del robot se ha tenido que colocar encima del cubo. Pero sin problema ya están los dos elementos dentro del rack. El cilindro se ha colocado de manera adecuada, de tal forma que no se ha caído del cubo, y por lo tanto pues ya podríamos terminar nuestro programa. Únicamente podríamos
hacer sonar una campana, y en esto ha consistido todo el programa. A continuación se mostrará el programa corriendo desde el principio, todo de corrido.